Bien, abran sus Biblias al libro de San Juan, capítulo 2. San Juan, capítulo 2. Abra allí su Biblia, la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 2. Vamos a leer los versos 12 a 17. San Juan 2, versos 12 a 17. Vaya dándole seguimiento con su vista a esta porción de la palabra. Dice: después de esto descendieron a Capernaum. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Este es un pasaje que posiblemente la gran mayoría de los que está aquí ha leído y ha escuchado, y posiblemente algunos sermones basados en este pasaje. Leía en días pasados este pasaje y vi en él una seria advertencia. Y entendí que este pasaje debía ser estudiado con más cuidado e interés de parte de cada uno de nosotros. Pues aquí, en este pasaje, el templo es una figura que es bastante expresiva, lo cual nosotros debemos entender en el pasaje mismo. Hay aquí en este pasaje 5 cosas que deben ser examinadas. Número 1, el verdadero carácter del templo. Número 2, cómo se contamina o se puede contaminar el templo. Tercero, cómo Dios trata a los que contaminan el templo. 4, cómo Dios purifica el templo. Y 5, Él es la autoridad y Él usa su autoridad para purificar el templo. 5 cosas. Cuando pensamos en el templo, quizás muchos de nosotros están pensando posiblemente en la estructura física de un lugar. Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos su templo, que nuestro cuerpo es su templo. Y en ese contexto es que debe ser examinado también este pasaje. Nuestro hermano llamado Silvestre, pastor, leyó en el Salmo 69, un salmo mesiánico donde allá aparece la expresión: el celo de tu casa me consume.
Eso viene desde el Antiguo Testamento. El salmista David expresó esta expresión que aparece aquí en San Juan capítulo 2. Mire, cada vez que usted estudie el Evangelio según San Juan, si hay un evangelista, un escritor del Nuevo Testamento que deja muy claro el propósito al escribir su evangelio, es Juan. Juan, el apóstol Juan, el discípulo Juan, el evangelista Juan, dejó muy claro esto. Y en San Juan capítulo 20, el versículo 31, allí Él les dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí se expresa de esta manera, se resalta el propósito de haber escribido el Evangelio según San Juan. Se divide en dos partes. Primero, si usted notó, el verso dice: se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Lo primero es, Él prueba que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Pero lo segundo que se manifiesta como propósito al escribir el Evangelio según San Juan es que sus lectores pudieran creer que en Cristo hay y se tiene vida eterna. Hermanos, ¿cuántos de los que están aquí tienen seguridad, certeza que tienen vida eterna en Cristo? Hay que estar claro, esa es una de las cosas elementales y fundamentales del Evangelio. Hay mucha gente que se llama evangélico, que usted le dice: ¿y tú eres salvo? Ellos te comienzan a replicar y dicen: ¿y quién lo sabe? Y comienzan a exponer ideas y cosas. Dice: les he escrito estas cosas para que sepáis que tenéis vida eterna en Cristo. Dos propósitos al escribir la epístola y el Evangelio según San Juan. Y debemos estar claros en ello. Todo tema, todo milagro, toda narración en este Evangelio tiene como propósito demostrar que Jesús es Dios, que Jesús es el enviado de Dios, que Él es el Cristo y que en Él tenemos vida eterna. Cuando usted llega a este pasaje, al pasaje de San Juan capítulo 2, lo primero que usted se encuentra en su contexto, en los versos 1 al 12, ¿qué usted encuentra en San Juan 2, versos 1 a 12? Usted ve narrado en estos versos un prodigioso milagro que Dios hace en su primera aparición pública. Fue un milagro de compasión, un milagro compasivo de Dios. ¿Cuál es ese milagro que se cuenta allí? El milagro que Él hizo en las bodas de Caná de Galilea. Es una poderosa señal que Dios, solamente Dios podía hacer eso. Convirtió el agua en vino. Pero además de esto ser una señal poderosa, vemos inmediatamente a partir del verso 13 otra poderosa señal de que Jesús es Dios. ¿Cuál? La limpieza del templo.
¿Usted cree? Esto fue un milagro también. Esto también fue otro milagro de Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Él limpió el templo. Es una demostración poderosa que Jesús hizo, motivado por su indignación al ver lo que acontecía en el templo. Estoy diciendo, he dicho que hay dos milagros aquí. Uno, un milagro de compasión. Y dos, un milagro por su indignación. El primer milagro aconteció en un escenario, digamos, social, familiar. Habían amigos del Señor, de la familia del Señor. Se ve que era alguien que se estaba casando, que era amigo del Señor, porque fueron donde su mamá y le dijeron: mira, se ha acabado el vino. Y ahí es que van donde el Señor le dice: miren, se ha acabado el vino. Y entonces Él convierte el agua en vino. En esta segunda manifestación del poder de Dios se realiza la segunda, de los versos 13 a 17, se realiza delante de una gran multitud. Es el inicio de su aparición en su ministerio público, el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Esto debe ser tomado muy en cuenta. Vamos a ver, Señor, corrigiendo un asunto con mucha seriedad y severidad. Este segundo milagro es el resultado de su indignación por ver la irreverencia de aquella gente frente al Señor. ¿Quiénes estaban en este escenario de Juan capítulo 2, versos 13 a 17? ¿Quiénes estaban allí? ¿Quiénes estaban en aquel lugar? ¿Eran gentiles impíos los que estaban allí? No, eran religiosos que externamente, pero ajenos a la voluntad de Dios internamente. Déjeme decirle, este escenario yo pienso que muchas veces se repite aún hoy entre las iglesias evangélicas. Gente que va a la casa de Dios, está allí, pero con un corazón irreverente. Gente que viene a la congregación con una actitud similar a los de estos judíos religiosos, liviana, sin tomar en cuenta quién está en su santo templo y a quién se dedica la adoración. Vea una descripción de la situación de la nación de Israel, descrita desde la perspectiva y en los días del profeta Isaías, en su capítulo 1, el verso 11. Dice allí el profeta Isaías, teniendo una perspectiva de cómo estaba la nación, al igual que Juan en capítulo 2, dice en Isaías capítulo 1, verso 11, dice: ¿para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos
cabríos. ¿A quiénes Dios le está diciendo esto? Al pueblo de Israel. Ustedes vienen y me traen animales, me los sacrifican en un altar, rocían la sangre de esos animales, pero dice el profeta Isaías, ¿de qué les sirve a ustedes eso? Amados hermanos, externamente estaban allí, pero sus corazones no tenían la actitud correcta para adorar a Dios. Note, el énfasis está en la actitud del corazón del ser humano cuando viene al encuentro con Dios en la casa de Dios. Hermanos, Dios dice que debemos venir a su casa, pero si ciertamente eso es importante, mucho más importante es con qué actitud, cuál es la actitud de mi corazón cuando vengo a adorar a Dios en la casa de oración. Es bueno venir, usted debe venir, pero no olvide eso, prepare el corazón. Prepare su corazón. La actitud del corazón es relevante a la hora de la adoración. ¿Qué hay en nuestro corazón? Hermanos, si hay una cosa que la palabra de Dios muchas veces la señala, es que Dios no se agrada de una adoración incorrecta, falsa o desviada. La adoración superficial, eso enardece al Señor, porque todo lo que hay en esa actitud es irreverencia, blasfemia. A Dios le indigna esa actitud cuando existe en el corazón, cuando solo los asuntos son apariencia, no es genuino. Hermano, cuidado con una actitud superficial cuando vienes a la casa de Dios. Tienes que preparar tu corazón. Tienes que pensar, cuando tú te sientas ahí, tienes que pensar a quién, delante de la presencia de quién estás y qué le quieres ofrecer a Él. Antes de usted sentarse en esa silla, su corazón debe arder de gozo ante la presencia de Dios. No es sencillamente, voy a ir a la iglesia, me voy a sentar, me ponen los signos ahí, lo canto, escucho el mensaje y me voy. Jehová está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Es estar consciente de que estamos en la presencia augusta y magnífica del Dios Todopoderoso. Lucas capítulo 2. Allí en Lucas capítulo 2 hay una porción que no voy a buscar porque debo avanzar, pero recuerde que cuando en Juan 2 descienden de las bodas de Caná y ellos van camino a Nazaret, pasan, dice el versículo 13, por una ciudad que se llamaba Capernaum, que estaba al norte del mar de Galilea, una aldea que, si usted le da seguimiento a esa aldea, fue una aldea que Dios pronunció un juicio horrendo sobre ella. Y le dijo: ay, Capernaum, porque si en ti se hubieran hecho los mismos milagros, estos mismos milagros se hubiesen hecho en Sodoma y Gomorra, quizás ellos se hubieran arrepentido. Pero ustedes, aún viéndolo, tienen una actitud ligera y superficial frente a Dios.
y Capernaum sufrió un gran castigo de parte de Dios. Bueno, Jesús estuvo allí, dice el verso 3, que 12 pocos días, y bajó a Jerusalén. Mira lo que dice el versículo número 13 de San Juan, capítulo 2. Mira lo que dice el verso 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Pascua. ¿Usted sabe lo que es Pascua para el judío? Yom Kippur. ¿Usted sabe lo que significa Yom Kippur para un judío? Es una de sus principales fiestas. La salida del pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida. Yom Kippur es libertad del pecado espiritualmente y la recepción de vida. Yom Kippur, eso es Pascua. La salida de Egipto hasta la tierra prometida, la celebración de la Pascua, un gran simbolismo. ¿Usted se recuerda cuando ellos iban a salir de Egipto? ¿Qué hicieron los israelitas? Mataron un cordero, pusieron su sangre en los dinteles y el ángel de la muerte no pudo tocar a los hijos primogénitos de la nación de Israel. Eso significaba Pascua, sacrificio de un cordero. Es una celebración, es un día memorable. Es recordar la libertad de su pueblo de la esclavitud y la muerte de sus primogénitos. Aún hoy no entienden la venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En nuestro pasaje vemos a Jesús descender a Jerusalén para celebrar ¿qué? La Pascua. La Pascua. Él cumplió toda la ley. Esto fue en el inicio de su ministerio. Él fue para celebrar la Pascua. Allí purifica el templo. Pero Jesús estaba acostumbrado a ir al templo a celebrar la Pascua desde su niñez. Si usted quiere comprobar eso, usted va a Lucas 2, versos 41-42, cuando él, teniendo 12 años, se le perdió a sus padres. Y se le perdió ¿por qué? Porque habían ido para celebrar la Pascua. Jesús desde la niñez había ido a celebrar esta fiesta. Pero aquí en San Juan 2, ya cuando Jesús tiene aproximadamente 30 años de edad, vemos a Jesús en la celebración de otra Pascua. Eso significa que en él hubo constancia, consistencia. Ahora en Juan 2 lo vemos limpiando lo que ha sido contaminado por el hombre. ¿Ustedes recuerdan cómo cuando sus padres encuentran a Jesús en el templo, cómo su madre le dice: pero fulano, te hemos buscado 3 días? ¿Qué Jesús le contestó siendo un niño de 12 años? En los negocios de mi padre me conviene estar. Mire lo que dice el verso 14 de San Juan 2. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Hermanos, esta era una celebración donde miles de personas, miles de judíos iban al templo.
No es una reunión como esta. Aquí posiblemente hay decenas de personas. Y quizás aquí hay más de un centenar de personas en esta mañana. Pero en esta celebración iban miles de personas. Acudían al templo. El templo era el centro de aquella fiesta. Venían para adorar, para sacrificar holocaustos. Allí había una gran actividad. Es más, dice el historiador Josefo que en ese tipo de reunión y de festividad judía siempre acudían entre 250,000 personas y 300,000 personas foráneas a los que vivían en Jerusalén. Es decir, estamos hablando de una festividad que congregaba posiblemente mucho más de 500,000 de personas. ¿Ha estado usted en un sitio donde haya 500,000 de personas juntos? Bueno, aquí cuando se llena el estadio olímpico decimos, ¡wow! ¡Cuánta gente! Eso cabe en 60,000 gente ahí. Yo le estoy hablando de una festividad de más de 500,000 de personas. ¿Puede usted imaginarse eso? Había allí una gran actividad, pero note el texto. Halló en el templo un gran comercio. Y a este lugar es que llega Jesús. Y al ver lo que está pasando, se enardece por la irreverencia y el bullicio que hay en el ambiente. Primaba más el negocio que la adoración verdadera a Dios. Cuando yo pienso en eso, pienso en nuestros días, pienso en nuestra iglesia, pienso en el Evangelio en sentido general. Usted sabe que el Evangelio hoy también muchos lo han convertido en un gran negocio. Eso es muy triste. Eso es muy degradante. Pero eso fue lo que el Señor allí halló en el templo. Míralo ahí en el verso 14. Eso fue lo que Él encontró. El templo es un lugar particular, es un lugar para adorar a Dios, es un lugar, mire, cuando usted viene al templo, usted ha llegado a un lugar donde debe haber arrepentimiento, donde debe haber confesión de pecados, donde debe haber alabanza a Dios, donde usted debe traer ofrenda a Dios. No tenga la actitud de aquel fariseo que cuando fue al templo fue junto a un publicano y le decía, Señor, yo no soy como este. Usted sabe que muchas veces hay mucha gente que viene con esa actitud al templo. Un corazón lleno de orgullo, de soberbia, de soy mejor que aquel, que aquella, que el otro. Hermano, Dios está diciendo que en el templo usted en su corazón no puede tener esa actitud. Estoy hablando del corazón. Tú puedes decir en este momento, tú puedes decir, el hermano Tomás César vino con una camisa azul clara, una corbata negra, un pantalón negro, pero usted no sabe lo que hay en el corazón de Tomás César. ¿Con qué actitud nos sentamos en la casa de Dios?
¿Qué hay en nuestro corazón? El templo debe ser un lugar donde la actitud de todo creyente debiera haber una actitud humilde. Hermano, humilde. Estoy diciendo que debe haber humildad en el corazón del que se sienta a adorar a Dios. ¿Usted se recuerda qué hacía el fariseo en su adoración diferente el publicano? ¿Cuál era la actitud del corazón del publicano cuando estaba en la adoración? Dice que él se daba golpes en el pecho. ¿Y qué decía? Sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Una actitud humilde. Isaías dice que Él se agrada del que tiembla ante su palabra. Y yo estaba pensando en eso. ¿Alguna vez ha temblado usted ante la palabra de Dios? ¿Le ha dado usted un desguañangue cuando usted ha leído la palabra de Dios? ¿Ha usted temblado porque Dios está hablando y usted siente que Dios está hablando con usted? Mire, hermano, hay que tener una relación muy íntima con Dios para que uno le dé cañimba, como nosotros decimos, cañeriza delante de Dios. Juan 2, hermanos, había multitudes allí que fueron al templo para celebrar la Pascua, pero había muy pocos adoradores. Jesús observa el escenario. Él viene descendiendo desde Capernaum y ve aquel escenario corrupto, irreverente, un ambiente para sacar provecho económico. Oh, hermano, ¿y usted sabía que cada persona que iba tenía que comprar un cordero o una palomita o cualquier animal diario? Ahí se mataban miles de animales. Imagínense, cada paloma a 25 pesos, cada cordero a 1,500 pesos. Imagínese usted económicamente lo que significaba eso. Jesús ve todo ese escenario. Gente sacando provecho económico sin un espíritu de respeto a Dios. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Ya ustedes saben por qué fue que Dios le dijo: habéis hecho de mi casa cueva de ladrones. Jesús toma acción contra multitudes que están dentro del templo, que no guardan con dignidad la adoración al Dios verdadero. Y mire lo que dice el versículo 15 del capítulo 2: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo ¿a quiénes? ¿A quiénes echó? Se dice, se calcula que en la superficie del templo, ahí en los atrios externos e internos, se calcula que cabían unas 22,000 personas. En el templo internamente y en su patio, en sus patios que tenía a lo externo. Dice que Jesús tomó una cuerda y hizo un azote y los echó fuera a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas.
¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Si aquí se armara un corre-corre, aquí, ahora, se armara un corre-corre con estas personas que están aquí. Imagínense lo que significa todos queriendo salir por esa puerta o por esa puerta. Los más sabios no saldrían ni correrían y saldrían por aquí. ¿Usted se imagina un escenario donde Dios toma un azote, una cuerda, azote, y comienza a castigar, a azotar? Y esa multitud de personas saliendo en estampida. Pero no solamente había personas, ¿qué más había allí en aquel lugar? Usted se imagina palomas volando, corderos tratando de salir. ¿Usted se imagina lo que se armó allí? Monedas rodando. No sé si había algún codicioso que dijo que me maten, pero déjenme recoger monedas acá. Gente allí con un corazón ajeno a Dios. En esta acción hay un poderoso mensaje. Dios juzgará a su pueblo. Dios juzgará lo que se hace en su casa. Dios tomará en cuenta a los que se oponen desde dentro. Pero para ellos Él hizo una cuerda para azotarlos. Y yo me pongo a pensar en este cuadro. Si se apareciera alguien aquí queriendo castigarnos a todos, quizás todos los hombres, por lo menos los hombres, tratarían de hacer un cordón y enfrentar a esa persona porque es uno solo. Por eso yo digo que esto es un milagro, porque ahí se manifestó el poder de Dios. Nadie le resistió el poder de Dios en acción, echando a miles de aquel lugar, y nadie le pudo hacer frente, ni intentó hacerle frente. Todos, ¿qué hicieron? Huyeron. Todos huyeron. La gente, los comerciantes, los animales, todos huyeron. Pero algo que veo aquí es que ninguno fue herido, ni hubo muertos. Sino juicio de Dios sobre aquella gente. Por eso el verso 16 dice: el celo de tu casa, celo por la casa de su padre. Verso 16, dice allí el comercio. Dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de comercio. Hermanos, hoy, ¿usted sabe que hay iglesia evangélica donde venden pañuelitos? Y le dicen a la gente: si tú compras este pañuelito, Dios te va a bendecir. Te cuesta 100 pesos o te cuesta 200 pesos este pañuelito. Usted sabe que hay iglesias supuestamente evangélicas donde te dicen: si tú compras esta
este pedazo de astilla, nosotros decimos estilla. Esta estilla es del Calvario del Señor en el Gólgota. Te cuesta 5,000 pesos. Esta agüita es agua del Jordán, donde bautizaron al Señor. Te cuesta el módico de 2,000 pesos este potecito. ¿Usted sabe que eso se está haciendo hoy? Que hay gente que está comerciando con las cosas santas de Dios. Eso lo enseñaron los católicos hace muchos siglos. Vaya a la Basílica de Higüey para que usted vea cuántas cosas se venden ahí, que le generan dinero a la curia. Vaya, yo no sé si usted, mire, no vaya, yo he ido, no vaya. Para que usted vea cuántas cosas venden ahí. Dinero. Dinero. Hermanos, los judíos ofendieron al Señor. Los judíos ofendieron al Señor con esta actitud. Esta es la casa de mi Padre. Jesús le dijo, esta es la casa de mi Padre. La autoridad en esta casa la tiene mi Padre. Y el Padre y yo, una cosa somos. Mira lo que dice el capítulo 5, el verso 18, para que nosotros entendamos detrás de esta declaración qué es lo que hay. Por esto los judíos aún más preocupaban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Usted sabe que esa es una de las doctrinas que defiende la Iglesia Bautista Dominicana, que Jesús es Dios. Vea cómo actúa la conciencia frente a esta sacudida que Dios le da a esos judíos religiosos que están yendo a la casa con una actitud irreverente. Vea lo que dice el verso 17 del capítulo 2. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Venían a adorar, pero eran insensibles. Ellos, los discípulos, Dios le hizo recordar a lo que se refería. Y ellos recordaron el Salmo 69, 9. Esto fue impactante para ellos. Aquello que ellos estaban haciendo no era adoración. Lo que los judíos tenían era una irreverencia y una gran blasfemia. Por ello se manifestó la ira del Hijo de Dios. Dios aborrece lo que es meramente religioso y externo, lo que es irreverente. Dios lo aborrece. Mira que dice el apóstol Pedro en su primera epístola, primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 17.
Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Por dónde Dios dice que debe iniciar su juicio? ¿Por dónde? Dice, por la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? La iglesia. Por eso Pablo dijo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente, que es la casa de Dios. Es hora de que el juicio inicie. Precisamente hoy, por la situación que mucha gente se ofende, es cuando usted como creyente le enseña y dice, no me juzgues, no me juzgues. Dios dice, es hora de que el juicio inicie por la casa de Dios. Mire lo que dice Efesios 2:19. Efesios 2:19. Dice allí, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos creyentes, hijos de Dios, formamos parte de la familia de Dios. Segunda a los Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, ¿quiénes son esos vosotros? Nosotros. Dice, porque vosotros, míralo allí, sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué somos nosotros según ese verso? ¿Qué somos nosotros? El templo del Dios viviente. Por eso Dios dice, Corintios lo señala también, por eso dice que el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Porque nuestro cuerpo es un templo. El creyente debe tener temor reverente delante de Dios. Hermanos míos, es nuestra actitud una actitud reverente cuando venimos a la casa de Dios. Venimos nosotros aquí con una actitud de gente redimida y santificada, cuidadosa. ¿Cuál es nuestra actitud delante de Dios? ¿Es una actitud indigna o es una actitud digna? Que el Señor nos recuerde quiénes somos y quién es Él, y que su Santo Espíritu habite en nuestros corazones. Que su Santo Espíritu llene nuestros corazones. Que su Santo Espíritu guíe nuestros corazones. Y que en virtud de que eso es una realidad en nuestra vida, Él nos ayude a responder con reverencia, respeto y temor cuando venimos a su casa. Oremos. Gracias, Señor, en esta mañana por su palabra.
Sabemos, Padre bueno, lo que tú eres. Ayúdenos, Señor, a no ser adoradores solo externos, sino que haya una actitud desde la profundidad del corazón. Y que teniendo una actitud digna, adoremos tu nombre porque tú eres digno. Gracias por todo, Señor. Ayúdenos, Padre bueno. Nos ponemos en sus manos. Alecciona nuestras vidas. Amado hermano y hermana, ahí en comunión con Dios donde tú estás, preséntate delante de Él, presenta tu corazón al Señor. No solo en este momento, sino por favor, cada vez que tú vengas al templo a orar, preséntate delante de Dios. Ten una actitud digna. Dios purificó el templo porque había mucha indignidad, mucha irreverencia. El Señor dice que los sacó a todos. Hermano, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar el limpio de manos y el puro de corazón? Que el Señor nos ayude a ser gente pura en nuestra adoración a Dios. Señor, gracias por esta oportunidad. Transforma vidas aquí, Señor. Cambia nuestras actitudes por actitud de gente pura en su corazón. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.